habíamos encontrado a la parte de habíamos dicho en esa oportunidad que teníamos a este personaje viviendo en una época muy rica, muy interesante de Grecia, ¿no? La emergencia de dos estados muy poderosos, ambos militares, ¿no? Armados. Uno practicaba la democracia, que era Atenas, estamos hablando de Atenas y Esparta, y el otro que era oligarca y que era Esparta, que tenía también un poderío imperializante. Están relacionadas tanto la biografía de Alcibíades como esta etapa. Y de la guerra del Peloponeso, ¿no? La guerra del Peloponeso dura bastante tiempo. Algunos autores hablan de 27 años aproximadamente y otros dicen que es un tiempo menor. Está entre 25 y 28 años. Esparta y Atenas son dos polis muy importantes, estados, ciudades-estados, ¿no? Que en ese tiempo se emergían, ¿no? Y ya había pasado la guerra de Troya, estaba también, habían estado antes Homero, en esa época estaba Sócrates, Platón, Alcibíades, Pericles, y se iban consolidando estos estados. Y la guerra del Peloponeso, que es, antes de eso quisiéramos hablar un poquito de este historiador interesante que escribe sobre la guerra del Peloponeso, griego, ateniense, para más señas, Tucídides. Y es importante hablar antes de empezar la guerra del Peloponeso porque Tucídides es considerado en esta época como una de las personas o como uno de los historiadores muy importantes y que con él empieza realmente la historia, ¿no? La historia a contarse tal como es, ¿no? A narrarse tal como es, ¿no? No interviene en la narración de Tucídides elementos sobrenaturales, que era común y constante en esa época, ¿no? Heródoto tiene una historia importante también, un libro de historia, pero que de las guerras médicas, por ejemplo, que habla sobre elementos sobrenaturales y que al final quien resuelve los temas de los seres humanos son los dioses. Tucídides ya no plantea así las cosas. Tucídides quita a los dioses y pone a las conductas humanas como el factor fundamental para explicarse este tipo de conflictos humanos, ¿no? Que se daban en ese momento. Tucídides vivió además en esa época, y vuelvo a insistir, fue estratego de Atenas, fue repudiado incluso por un error que comete porque llega tarde en la defensa de un estado aliado de Atenas, y siendo estratego, cuando vuelve el pueblo ateniense que busca el culpable, lo ve en él y lo expulsa, ¿no? Lo expulsa, y entonces Tucídides empieza a vivir fuera de Atenas, en una de sus propiedades ricas de yacimiento minero, y ahí es donde la mayoría de los historiadores modernos hablan de que ahí es donde realmente él escribe la guerra del Peloponeso, ¿no? Una guerra fundamental, una de las más grandes guerras épicas de la antigüedad. Ahora, Tucídides le gustó la historia, provenía de una familia de historiadores, era perteneciente a una familia aristocrática también en Atenas. Él vivió la época de la peste en Atenas, pero esa es parte ya, como lo decía anteriormente, de la guerra del Peloponeso. ¿Por qué surge la guerra del Peloponeso? ¿Qué pasa allí? ¿Cuáles son los factores que explica Tucídides para que se den esta guerra, para que se manifieste esta guerra? Y en realidad, como ahora, ¿no? Son conflictos que se dan por grado de influencia económica, política, conflictos que se dan entre estados, entre ciudades, entre gobiernos, ¿no? En la época moderna no es distinto a lo que se dio en la Grecia antigua, ¿no?
Lo que hay que diferenciar primero, antes de empezar, es que, como lo insistí ahora temprano en esta primera introducción, es que Atenas es democrática y Esparta es oligárquica, aristocrática. Son dos formas de gobierno distintos, y que se confrontan. Otra cuestión es que ambas conforman ligas, ¿no? La Liga del Peloponeso, que era comandada por Esparta, y que agrupaba un conjunto he tenido acá, no sé si se ve el mapa de Grecia, la Grecia antigua, pero aquí se ve que la Liga del Peloponeso está en esta parte rosada o roja, era la que estaba dirigida por Esparta, y la Liga de Ática, o de Ática Délica, que era comandada por Atenas, ¿no? Ese es un primer aspecto que es importante señalar. O sea, se habían conformado dos grandes unidades de estados que se iban protegiendo a partir de sus propios reinos, de sus vinculaciones, de sus defensas, de sus alianzas contra las posibilidades de una guerra posterior. La Liga Ática había sido organizada para defenderse en las guerras médicas que se dieron anteriormente. Y Esparta en realidad había hecho convenios con diferentes estados, ¿no? en esta parte del mundo para comandar esta liga, para defender esta liga y para ampliar su grado de influencia. Entonces, la guerra, según Tucídides, empieza en una primera etapa con los conflictos que se dan entre dos estados, uno llamado Epidamo y el otro Córcida. Son dos estados que primero en Epidamo hay una guerra civil entre el Partido Democrático y el Partido Aristocrático. El Partido Democrático pide apoyo al estado de Córcega, cosa que se niega. Córcega se niega a apoyar al Partido Democrático. Entonces, como se niega el partido Córcega a apoyar al Partido Democrático de Epidamo, Epidamo va a Corinto, que es un estado de la Liga del Peloponeso, a pedir ayuda. Eso cae mal a Atenas, a la Liga de Ática, porque Epidamo era parte de la Liga de Ática, era aliada de Atenas. Entonces, ¿cómo podría pedir apoyo el partido Epidamo a Corinto? ¿Sí? A Corinto, cuando esto pertenecía a la Liga Espartana, la Liga de Peloponeso. Entonces, Atenas comienza a tener ciertos recelos ante esa eventualidad de que se ingrese a una ayuda a Corinto, y protesta. Entonces, Atenas ataca a Corinto, y Corinto se ve obligado a pedir apoyo a la Liga del Peloponeso, es decir, a Esparta. Esparta, dice Alcibiades, tenía temor de la expansión de Atenas, un estado en ofensiva, un estado que se iba potenciando, un estado que tenía influencia en el mar, que tenía una armada muy poderosa. Entonces Esparta como que tenía recelos de Atenas. Y en una asamblea que se realiza en el 423 a.C., tengo las fechas son así, ¿no? En el 460 a.C., un poco más adelante, Córcega pide apoyo a Esparta, se reúne la asamblea y con presencia, incluso como lo había manifestado en la época de la biografía de Alcibiades, con la presencia de atenienses, declara la guerra a Atenas.
esa primera etapa de la guerra, ¿no? Quien estaba como estratego en Atenas era Pericles, el gran Pericles, ¿no? Que también lo hemos referido en la biografía de Alcibiades. Y Pericles, sabedor del poderío terrestre que tenía Esparta, plantea una estrategia de retiro hacia su ciudad, hacia Atenas, que era una ciudad en ese tiempo amurallada, incluso tenía un corredor amurallado hasta el mar, donde estaba la flota ateniense intacta, y plantea a los atenienses, ante la inminencia de la guerra, que debían de retirarse hacia la ciudad amurallada y mantenerse a la defensiva. Los espartanos, sin embargo, atacan, no logran penetrar la ciudad y tienen dificultades para incluso mantener su estado bien, ¿no? Ellos no podían salir mucho tiempo de su ciudad porque habían bastantes esclavos que hacían la tierra, que trabajaban la tierra, y entonces no podían dejarlos sin vigilancia, de tal manera que por eso es que vuelve a Atenas. No puede durar más de 40 días, el mayor tiempo, lo decía anteriormente, para que haya durado la presencia de Esparta lejos de su ciudad es solamente de 40 días. Entonces vuelve, y en esa época entonces los atenienses, sin embargo, no se quedan solamente también en la ciudad, salen a guerrear, atacan ciudades en Esfracteria en el 425 de la Liga del Peloponeso, y es ahí donde plantean una defensiva y ofensiva al mismo tiempo, ¿no? De resguardarse y atacar, ¿no? Algo así como la guerra de guerrillas, ¿no? Resguardas tu territorio, pero atacas también, y en momentos en que el enemigo está sin ninguna clase de protección. Entonces, Pericles plantea esa estrategia. Ante esta estrategia, Esparta, vuelvo a insistir, se retira. Y luego de esto, hay un hecho también, un hecho histórico que Alcibiades lo vivió, que Tucídides lo vivió en plena guerra del Peloponeso. Eso fue la primera etapa con la vigencia de Pericles como un gran estratega. ¿Qué es lo que pasó? Que al estar confinada la ciudad de Atenas, habían relaciones comerciales con extranjeros, venían barcos de diferentes lugares, y se da una plaga, una pandemia, una especie como lo estamos viviendo ahora, un COVID, un virus que ataca a la ciudad y mueren miles de atenienses. La tercera parte, de la ciudad fue diezmada por esta plaga, que lo refiere Tucídides. Incluso Tucídides habla en sus libros sobre la guerra del Peloponeso, sobre esta debacle moral, ¿no?, que había en la ciudad al respecto a esta peste. Incluso los historiadores modernos señalan, y también Tucídides lo refiere, de que es de ahí donde empieza en realidad la debacle definitiva del poderío de Atenas como ciudad principal de Grecia, ¿no? Y no solamente de Atenas, ¿no?, de la Grecia total, de Esparta también incluido, ¿no? Pero ahí arranca esta crisis global del sistema en Grecia, y en Atenas particularmente. Muere Pericles, mueren sus hijos. Entonces luego los atenienses plantean una paz, ¿no?, que la paz que dura 10 años, la paz de los 30 años, ¿no?, se firma en el 445 a.C., de tal manera que la guerra había durado ya un tiempo interesante, y se da una paz llamada de los 30 años, se firma esa paz entre Esparta y Atenas, pero la paz en realidad dura después 10 años en esta primera etapa. Esta segunda etapa se inicia justamente cuando
nuevamente empieza la guerra, porque la Liga del Peloponeso, que plantea nuevamente su ofensiva a partir de que hay otro conflicto entre dos estados, tanto de la Liga del Peloponeso como de la Liga Jonia Ática. Entonces, esto es lo que hay que señalar como la primera parte de la Guerra del Peloponeso. Nosotros quisiéramos aquí quedarnos en esta parte. Queremos hacerlo en 3 partes, la Guerra del Peloponeso, y quisiéramos insistir en el interés que tenemos nosotros respecto a esta guerra que desarrollaron los atenienses y los espartanos en el 500 a.C. Ya estamos hablando de la finalización de la guerra y vamos a ingresar en una segunda entrega de la continuación. Eso sería, me parece que hasta aquí podríamos avanzar. Lo tenemos que hacer en 2 partes al mismo tiempo, por eso que me he movido para mirar también la cámara de YouTube, de la página de YouTube. Y bueno, me ha hecho ayuda también esta parte de la pantalla donde está el mapa de Grecia y el escenario donde se dio el conflicto de la guerra del Peloponeso. Muchas gracias y nos vemos más adelante. Muchas gracias.